Estimado público, es un gusto estar con ustedes y hoy compartiremos nuestro trabajo sobre nuestro tema Fábula Salvaje. Este es un proyecto que ha sido un desafío muy importante y muy interesante y estamos emocionados de demostrarles lo que hemos aprendido y hoy les compartiremos una frase que dice: el alma que sufrió siempre es más fuerte. Autor César Vallejo. Y en inglés, the stronger the suffer are always stronger. A continuación, vamos a seguir con nuestra exposición. Datos bibliográficos de la vida de Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Proviene de una familia humilde y religiosa. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Vallejo fue el menor de 11 hermanos. Desde niño mostró talento para las letras. Fue un niño muy callado, reflexivo y más cercano a su madre, a quien le dedicaría unos poemas años después. En su juventud trabajó como ayudante de botica, cajero y preceptor, debido a las dificultades económicas de su familia. Estos trabajos le permitirían ver la vida cotidiana de gente común, cuyas injusticias lo impactaron profundamente. En 1910 ingresó a la Universidad de la Libertad y posteriormente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Letras y Derecho. En 1919 publica su primer libro, Los Heraldos Negros, poemas que expresan dolor, incertidumbre y una reflexión profunda sobre la existencia humana. En 1920 fue encarcelado de manera injusta debido a conflictos políticos locales, año en el que su madre falleció. Esta experiencia marcó su vida de sufrimiento y injusticia, temas frecuentes en su obra posterior. En 1922 publicó Trilce, una obra que rompió con todas las estructuras tradicionales del lenguaje poético. Este libro lo convertiría en uno de los poetas más innovadores del siglo XX en lengua española. En 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa, llamada Escalas, colección de estampas y relatos. Ese mismo año partió hacia Europa para no volver más a su patria. Vivió en París, allí enfrentó pobreza, enfermedades y dificultades económicas. Se relacionó con artistas y escritores más importantes, desarrollando una fuerte postura política. En 1930 viajó a España, donde presenció los inicios y el desarrollo de la Guerra Civil. Conmovido por el pueblo, escribió España aparta de mí esta calidez, publicado en 1939. En 1934 se casó con Georgette, una joven francesa, quien conoció en 1928, quien se convertiría en su compañera. César Vallejo murió el 15 de abril de 1938, un Viernes Santo con llovizna en París, pero no un jueves como escribió en su famoso poema. Vallejo es reconocido como uno de los poetas más importantes del siglo XX en la literatura lengua española, especialmente por su libro Trilce, que rompió con todas las normas poéticas. También por poemas humanos, Heraldos Negros y muchos más. Fábula Salvaje de César Vallejo comienza en un Perú rural marcado por la pobreza, el aislamiento, donde las personas normalmente solían guardar sus emociones. Por lo tanto, los celos, el silencio, los temores se acumulaban y nadie solía hablar de ello. César Vallejo aprovechó este entorno para poder demostrar que los problemas normalmente no vienen de afuera, que podrían ser simplemente atormentados por ellos mismos. En la obra de César Vallejo nos muestran a Balta Espinar, un sencillo campesino que empieza a sentirse perseguido por sus propias ideas.
la duda, el temor, se convierte en obsesión. Descripción de las tres escenas. En Fabla Salvaje, el protagonista Balta sufre una desigualdad social, un abuso de poder moral y una injusticia emocional, ya que como campesino tenía pocas oportunidades. Por esa razón es que la comunidad lo oprimía con fuerzas y normas muy estrictas, ya que llevó a causar una fuerte angustia interna. Es más, terminó en un desenlace trágico, entre comillas, por el maltrato y la violencia. Descripción y análisis del problema actual. Bien, en esta noticia difundida por informa que más de 2.600 casos de violencia en el Perú, mayormente en Lima, no cuentan con una seguridad en los colegios que puedan garantizar prevenciones de cómo solucionar estos casos. Esto también se vincula con el ODS 10, ya que hay violencia interna y externa, que no cuentan estos colegios con ambientes seguros, y con el ODS 16, porque muestra instituciones educativas por falta de capacidad aún no tienen la prevención de denunciar estos casos. Autor César Vallejo. Y dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, y yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposan en el alma, y yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los pobres, de bárbaros atilas, a los heraldos negros que nos mandan la muerte. Y el hombre pobre, vuelve a los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco por culpa de una mirada. Hay golpes en la vida fuertes y yo no sé. Muchas gracias. En esta infografía se explica de manera simple de qué trata la historia y cuáles son sus partes más importantes. El tema principal es el conflicto entre los animales y el hombre y cómo se muestra el maltrato y la injusticia que ellos reciben. Primero, vemos el problema que es la relación dura y desigual entre el hombre y los animales. El hombre aparece como alguien que manda, obliga, mientras que los animales, como el toro y el caballo, muestran fuerza, cansancio y dolor. Luego presentan los personajes. El toro representa la fuerza y la resiliencia. El caballo muestra obediencia y sufrimiento. Y el hombre representa la autoridad y el abuso. Después, la infografía muestra los momentos más importantes del relato. Cómo empieza la historia, cómo se desarrolla el conflicto y cómo termina todo. Todo esto está organizado con imágenes y textos cortos para comprenderlo rápido. Finalmente está el mensaje que nos invita a pensar sobre el respeto a los animales y cómo muchas veces el ser humano abusa de su poder sin pensar en el daño que causa. En general, esta infografía nos ayuda a entender la historia de una forma más rápida, visual y fácil. En mi caso me corresponde hablar sobre la historieta elaborada a partir del poema Fabla Salvaje, incluido en Trilce de César Vallejo, publicado en 1922. Más que mostrar la historieta, mi objetivo también es explicar su sentido y cómo esa adaptación nos ayuda a entender el poema en el contexto actual. Fabla Salvaje es un poema que expresa una fuerte lucha interior, una sensación de desorden emocional y un conflicto profundo que no siempre se puede explicar con palabras directas. Vallejo utiliza un lenguaje fragmentado, simbólico y muy intenso para presentar esos momentos en los que el ser humano se enfrenta a su propio dolor y a un mundo muchas veces que parece caótico. Al convertir este poema en una historieta, lo que se busca es transformar esa complejidad emocional en imágenes. La historieta funciona como una interpretación visual que toma lo esencial del poema, su angustia, su tensión, su búsqueda, y lo convierte en escenas, gestos, sombras y diálogos breves. Esto permite que el lector
perciba de una forma más clara las emociones como Vallejo quiso transmitir. Además, analizar Fabla Salvaje como historieta nos ayuda a relacionar su mensaje con la actualidad. Hoy, igual que hace 100 años, seguimos enfrentando situaciones de conflicto interno, ansiedad, frustración, incertidumbre. Muchas veces sentimos esa misma fabla de esa voz interior que lucha por expresarse. La adaptación visual permite ver que los sentimientos humanos permanecen, que los problemas emocionales y las crisis personales siguen siendo parte de nuestra realidad, tal como lo señala Vallejo. Mientras mi compañero también declamó Los Heraldos Negros, mostrando el dolor inesperado que golpea al ser humano. Fabla Salvaje complementa esa idea desde otra perspectiva, la lucha interna que continúa después del golpe. Por eso, la historieta no solo interpreta el poema, sino que nos muestra que la obra de Vallejo sigue siendo actual, porque habla de emociones universales que todavía vivimos. Bien, en conclusión, Fabla Salvaje muestra que la violencia interna que vive el protagonista Balta es a través de las duras condiciones que lo impulsaban a actuar y después se sentía culpable. Que esto se revela que la violencia interna no solo viene del exterior, sino que nace de dentro de las personas, ya que cuando no las puedes controlar a esas emociones o expresar, llevan a causarte un gran conflicto con otras personas. Vallejo también te invita a reflexionar sobre la pobreza y las violencias, sean psicológicas o físicas, pero esto no se queda acá. La vida sigue y el dolor no. Gracias.